¿Cómo librarse de la comodidad y la indiferencia hacia las cosas de Dios? En el estudio de Ageo 1 abordaremos esta problemática dentro del cristianismo. Aprendamos a meditar en la palabra. Ageo fue el primero de los tres profetas menores post-exílicos. Este profeta es considerado como un eslabón que vincula el templo antiguo con el nuevo. El mensaje de Ageo tenía el propósito de reanimar el espíritu desfalleciente del pueblo e inspirarlo con el deseo de hacer grandes cosas para Dios. Ageo se dio cuenta de la importancia del templo como la sede visible de la presencia de Dios y como el vigoroso vínculo que se necesita para mantener unida a la nación en su lealtad al pacto y en su obediencia a la ley. Ageo alentó a los repatriados para que se esforzaran en todo lo posible para la reedificación del templo. Ageo presenta un mensaje de Dios en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, el sumo sacerdote. El mensaje era una respuesta de Dios al pueblo que afirmaba que todavía no había llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo utilizaba este falso argumento para explicar su fracaso al no reedificar el templo. Sin duda, interpretaba mal la profecía de los 70 años de Jeremías, diciendo que el periodo del cautiverio no se había cumplido plenamente. Es evidente que pretendían estar esperando que se completaran los 70 años desde la destrucción del templo en 586 a.C., periodo que terminaría en el 518, lo que es algo posterior a estos mensajes, 520 a.C. Sostenían que las dificultades que habían encontrado en la reedificación del templo eran un reproche de Dios por su apresuramiento prematuro, pero el mismo hecho de que Darío hubiera anulado la prohibición debería haber sido un excelente incentivo para que los judíos reemprendieran la obra en la casa de Jehová. Dios reprocha a los judíos porque permitieron que su cómoda forma de vivir en casas bien confortables les impidiera ver la necesidad de reconstruir el templo. Con frecuencia, los hombres tienen en cuenta sus necesidades materiales y no ven sus necesidades espirituales, ni las de la obra de Dios en la tierra. Mientras los hombres pospongan la edificación de la casa espiritual del Señor, se demorará la terminación de ella. El Señor exhorta a su pueblo para que razone y piense con seriedad en cuanto a su vida. Las tareas del pueblo durante la sequía precedente dieron frutos mezquinos porque Dios retuvo su bendición. El saco roto era una figura vívida de la falta de prosperidad que sufría Judá porque el pueblo no servía fervientemente a Jehová. Tal es el resultado inevitable de una filosofía materialista de la vida, en cuanto al valor y la importancia de colocar primero lo que es primero. En el versículo 7, Dios hace una segunda exhortación para que el pueblo comprendiera su pecaminosa indiferencia. Dios pide que busquen madera en el monte para edificar la casa. Es evidente que los repatriados tenían una profunda esperanza de paz y prosperidad cuando volvieron a Judá y no estaban preparados para las penalidades que afrontaban. Categóricamente se dice al pueblo que el fracaso de sus cosechas no se debía solo a causas naturales, sino al Dios que dirige las fuerzas de la naturaleza, aquel cuya casa habían descuidado. Mientras tanto, los judíos construían con premura casas espaciosas y cómodas para ellos. Tan grave fue la sequía que, según el texto hebreo, literalmente se detuvo el rocío. El profeta desea aclarar que esa sequía no obedecía meramente a causas naturales, sino que Dios la provocaba para mostrarle al pueblo el error de su conducta. En los versículos 12 al 15 vemos que la exhortación de Ageo fue eficaz y se emprendió con diligencia la obra de restauración. Tan solo un número relativamente pequeño de exiliados volvía a Judá. Ageo habla de sí mismo como no lo hace ningún profeta, como del enviado de Jehová. Dios acepta el arrepentimiento de ellos y les promete su protección. Tan pronto como el pueblo decidió obedecer a Jehová, los mensajes de reproche fueron reemplazados por palabras de aliento. La seguridad de la presencia de Dios con el pueblo significaba la promesa de todas las obras, de todas las otras bendiciones, porque ellas ciertamente se manifestaban donde está la presencia de Dios. Así emprendieron la obra
el pueblo fue impulsado a la acción y prestó oídos a los mensajes de Jehová. La inspiración provocada por los profetas Ageo y Zacarías fue un poderoso incentivo para que los caudillos de Judá emprendieran la obra y respondieran a la exhortación comenzando a edificar. Y con ellos los profetas de Dios les ayudaban. El mensaje de Ageo fue dado el primer día del mes. Considerando el tiempo necesario para hacer planes y reunir materiales, ciertamente fue pronta la respuesta del pueblo de Jerusalén y de Judá. En resumen, queridos amigos, el mensaje de Ageo tenía el propósito de reanimar el espíritu desfalleciente del pueblo e inspirarlo con el deseo de hacer grandes cosas para Dios. El templo era el vínculo que se necesitaba para mantener unida a la nación en su lealtad al pacto y obediencia a la ley. A través de su profeta, Dios responde al pueblo delante de la excusa de que no había llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo argumentaba que todavía no se había cumplido plenamente los 70 años del periodo de cautiverio dicho por Jeremías. Dios reprocha a los judíos porque permitieron que su cómoda forma de vivir en casas bien confortables les impidiera ver la necesidad de reconstruir el templo. El Señor exhorta a su pueblo para que razone y piense con seriedad en cuanto a su vida. El saco roto era una figura vívida de la falta de prosperidad que sufría Judá, porque el pueblo no servía fervientemente a Jehová. El profeta desea aclarar que la sequía no obedecía meramente a causas naturales, sino que Dios la provocaba para mostrarle al pueblo el error de su conducta. La exhortación de Ageo fue eficaz, porque se emprendió con diligencia la obra de restauración. Tan pronto como el pueblo decidió obedecer a Jehová, los mensajes de reproche fueron reemplazados por palabras de ánimo. Así emprendieron la obra. El pueblo fue impulsado a la acción y prestó oídos a los mensajes de Jehová. Ciertamente fue pronta la respuesta del pueblo de Dios. Vamos, queridos amigos, a nuestra guía. Aprendamos a meditar en la palabra para sacar las conclusiones y poder practicar lo aprendido. Un segundito por aquí. Muy bien, vamos a nuestra guía. Aprendamos a meditar la palabra. Muy bien. Al leer este capítulo, Dios quiere que yo sepa que la comodidad y la indiferencia hacia las cosas de Dios no permiten la prosperidad espiritual y material. ¿Qué Dios quiere que yo sienta? El deseo de ser diligente en las cosas de Dios. ¿Qué Dios espera que yo haga? Que reflexione sobre la vida y que tome la decisión de ser fiel y obediente a la voluntad del Señor. También, queridos amigos, hemos estudiado en el libro Mayordomo Eficaz el capítulo 11 con el título La venta de casas y propiedades. Un resumen de este capítulo: si Dios nos ha bendecido con casas y tierras, debo comenzar a planificar para venderlas de acuerdo a las necesidades financieras del campo misionero. De esta manera, los recursos que Dios nos da fluyen para que se conviertan las almas. Hoy podemos comprar y vender, pronto ya no habrá cómo, y las propiedades y los terrenos ya no servirán para nada. Debemos practicar la negación, economía y sencillez por amor a Cristo, con el fin de poder llevar las ofrendas a Dios. Vamos, queridos amigos, a inclinar nuestros rostros para orar. Querido Padre, queremos agradecerte por el mensaje que nos das el día de hoy, para que podamos reflexionar en nuestra vida y podamos ser diligentes, Señor, en el hacer tu voluntad, en andar en tus caminos, en, querido Padre, colocarte a ti en el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, también hemos aprendido que si tú nos has bendecido con muchas propiedades, casas, terrenos, es hora de ir pensando y planificando en venderlas para poder invertir en la salvación de las personas. Ahora que lo material tiene valor, pronto ya no tendrá valor cuando ya no se pueda ni siquiera comprar ni vender.
Que cada día podamos, Señor, disfrutar de tu presencia, disfrutar de ser tus instrumentos en la predicación de tu palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.